Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en otro programa más de Representantes Pro Vida Mundo. Vamos a hablar ahora, les voy a hablar sobre el discernimiento. Aquí con la Sagrada Biblia a un lado. Vamos a hablar sobre el discernimiento, que es muy importante. Tengo aquí mis notas. Muy bien. ¿Qué es el discernimiento? Vamos primero a empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? Nos molesta aquí una palmerita. A ver, listo. ¿Qué es el discernimiento? Es la habilidad de poder decidir, de poder decir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Es hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, y especialmente sobre la verdad bíblica. Es la habilidad de discernir, el sinónimo de habilidad de pensar bíblicamente, ¿ok? O sea, de congeniar los sucesos que se están viviendo en estos tiempos con lo que la Biblia, en lo que la Biblia nos está diciendo, en lo que la Biblia está escrito, ¿ok? Es poner los paralelos y ver en qué momento de la humanidad nos encontramos. Eso pues es el discernimiento, y luego viene la escatología, que es el estudio de los tiempos. Dios en su palabra, Dios le da al creyente por medio del Espíritu Santo la capacidad de examinar y comprender en el ámbito espiritual aquellas cosas que proceden de Dios. Esto es el discernimiento, ¿ok? Es este don del Espíritu Santo que nos da para tener la capacidad de comprender espiritualmente las cosas que proceden de Dios, como lo es la Biblia, la Sagrada Palabra, para entender las señales del tiempo, para poder tener una escatología de los tiempos. Dios en su palabra nos ha dado una guía para todo tiempo. Aquí está la Sagrada Biblia. Y en Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 21-22, nos enseña la responsabilidad que tenemos de analizar los tiempos conforme a las Escrituras para poder discernir. Y en 1 de Corintios, versículo 2-14, él nos dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu Santo, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y en Hebreos 5, capítulo 5, versículo 14, nos dice: el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de preparación espiritual. No se refiere a la edad adulta física, sino a la edad del alma. Esta edad que también, este espíritu también, tú vas de acuerdo a tu nivel espiritual, de acuerdo a cómo vas también en tu unión con Dios, en la comunión, recibiendo su Sagrada Eucaristía. Eso también te da gracia y muchos dones para comprender y madurar espiritualmente. Pues nos dicen que la manera espiritual es el grado y la unión con Dios que nos hemos forjado, ¿verdad? Esta es la madurez espiritual, que es el grado de unión con Dios que se nos da nada más en la comunión. Recibiendo la Sagrada Eucaristía es como vamos a ir de estar bebés, de estar gateando, caminando, corriendo, volando, ¿okay? Al recibir la Sagrada Eucaristía, que es en cada misa escuchando su palabra, y que nos expliquen los sacerdotes la Sagrada Biblia, en cursos, todo esto que se tiene que ir trabajando, ¿verdad? Esta madurez espiritual, para ir creciendo espiritualmente y poder tener este buen discernimiento. La palabra de Dios nos provee con el discernimiento necesario para toda cosa en la vida. Este discernimiento no nada más es para la palabra de Dios, sino también para saber qué hacer con nuestra vida. Es el discernir para qué vocación soy buena, por ejemplo, para qué vocación eres bueno.
¿sí? Para qué vocación Dios te está llamando en la vida. Y para cómo van los hechos en tu vida que están sucediendo, también tengas la capacidad de discernir por qué te suceden y para qué te suceden. Para reconocer la voz de Dios con el fin de descubrir y cumplir su voluntad y el plan que tiene para nuestra vida. Le pides a Dios que te guíe a tomar una decisión cuando de repente te llega una sensación, por ejemplo, de dirigirte a preguntarle a una persona, ¿no? ¿Qué decisión es la que tú debes tomar? Pero tú no vas a saber qué decisión tomar si tú no tienes el Espíritu de Dios, si no sabes qué es entre lo bueno y lo malo, ¿ok? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? No vas a saber determinar nada. Por eso debemos de estudiar este discernimiento, recibiendo la comunión, alimentándonos de la palabra de Dios, en la misa escuchando la Santa Palabra. Para comprender la voluntad de Dios debemos aceptar y conocer sus mandamientos para saber si el consejo que nos dan es de Dios o no, o para también nosotros qué decisión tomar en nuestra vida, para distinguir la verdad del error. Mucho de lo que vemos y escuchamos se basa en una perspectiva influenciada por el mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El demonio. Está influenciado por el maligno, el mundo. Para evitar ser engañado por el pecado, tenemos en Gálatas 6:7 lo que le dice Pedro a Gálatas. En versículo 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El pecado es engañoso y al final solo produce amarga cosecha. Los placeres de la vida no son dados por Dios y somos tentados a ir más allá de los límites a los cuales Dios nos permite y de la manera en cómo nos permite disfrutar de ellos. ¿Ok? Hay reglas para todo, pero caemos en el pecado cuando queremos disfrutar de los placeres fuera de las reglas de como Dios nos ha dicho que se deben disfrutar. Ahora, ¿cómo adquirir discernimiento? Recuerden muy bien que debemos fijarnos en las consecuencias de la desobediencia y en las bendiciones que adquirimos cuando obedecemos a la palabra de Dios. ¿Cómo adquirir discernimiento? Es una cualidad que se desarrolla cuando nos mantenemos firmes en la unión, en la comunión con Dios, ¿ok? El discernimiento no lo puedes adquirir si no tienes esta unión de oración, de rezo del rosario, de la Sagrada Misa, de leer la Biblia, de buscar personas también que tú sepas que ya están en ese nivel avanzado, que ya tienen una vida espiritual más prolongada que tú y que luchan por estar en gracia, por estar en comunión con Dios y se han confesado, que tú sepas que llevan una vida que luchan por esa gracia, búscalas porque esas personas también te pueden ayudar a adquirir un buen discernimiento. Entonces, por ejemplo, la iglesia que es dominical, ahí recibimos la gracia de la comunión, pero si fuéramos todos los días o algún otro día que no fuera domingo, también recibes aún pues más gracia, ¿verdad? Porque es el cuerpo de Cristo que estamos comulgando, recuérdenlo. Comunión, lectura bíblica, confesión, buscar personas que ya tienen la cualidad del discernimiento para también ellos te van a ir guiando. Cuando más lo busquemos, más discernimiento tendremos. Tenemos que llenar nuestra mente, nuestras actividades, nuestra vida, llenarla de Dios, de información de Dios. Llénate de información de Dios. ¿Cuál es la información de Dios? Quienes están cerca de Dios, de los santos, de la Virgen María, ¿ok? De José, de San José, de la misma Biblia, o sea, del Espíritu Santo. Hay que llenarnos de toda esa información. Mientras más llenos estemos de esa información y todos los días te llenes de esa información, mucho más cerca de Dios vas a estar y más discernimiento a todos los acontecimientos de tu vida vas a tener. Tenemos que vigilar lo que entra a nuestra mente, eso también, evitar las distracciones mundanas para poder tener la mente en lo espiritual. Por eso debemos llenarnos de Dios en todo el día, en todo momento. Todos los días estar vigilantes, como las vírgenes que nos mencionan en la Biblia también, del aceite de las vírgenes, que muchas estaban preparadas, ya tenían su aceite y muchas otras decidieron
se quedaron dormidas, decidieron irse por otros caminos, decidieron estar en lo mundano, es un ejemplo, ¿no? Cuando uno decide estar en lo mundano y viene nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida y no estamos preparados, pues no vamos a encontrar la salvación, las puertas del cielo estarán cerradas, ¿verdad? Como las puertas en este capítulo de las vírgenes, se cerró la puerta de la boda, entonces ya no pudieron entrar. Por eso es importante estar siempre en gracia, lejos del pecado. Para que Él pueda hacer que la recordemos, la gracia, ¿ok? Pone la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 14 dice, tenemos la responsabilidad de poner la palabra de Dios en nuestra mente. Esto lo puedes ver en Juan 14, 26, capítulo 14, versículo 26, 16 y 13. Poner la palabra de Dios en nuestra mente. Para que Él pueda hacer que la recordemos, estar todo el día, ¿verdad? Alimentándonos de la palabra de Dios. O todos los días, un ratito, y así nosotros poder recordarla. El buen juicio, también adquirimos ese buen juicio. Sabemos quién va por buen camino, sabemos si nuestra vida va por buen camino o no, ese es el buen juicio. Se produce en la medida que nuestros sentidos en el discernimiento van teniendo mayor discernimiento del bien y del mal. Aquí nos dicen en Hechos, capítulo 5, versículo 14. El buen juicio se produce en la medida que nuestros sentidos en el van discerniendo del bien y del mal. Nunca es tarde para comenzar. Inicia llenando tu mente con cosas de Dios, tu día con palabra de Dios, pidiéndole sus dones, los dones del Espíritu Santo. Pues el discernimiento es esencial para cada uno de nuestros días de vida y para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque para reconocer lo que el Señor le dice a la iglesia, necesita la iglesia este discernimiento del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo se quedó en la iglesia, porque es de la iglesia el Espíritu Santo, ese don que tienen los consagrados a Dios, es lo que el Espíritu Santo les da para tener discernimiento de saber qué Dios quiere para la iglesia. Recibiendo el combate espiritual, no dejándose engañar por el enemigo, sin formación al discernimiento espiritual puede ser más difícil entender la exhortación apostólica. No hay discernimiento espiritual y pastoral sin oración y sin escucha de la palabra. No puedes tener un discernimiento ni un buen juicio espiritual si no vamos directamente con quien nos puede decir de la Biblia realmente qué es lo que significa para que nos ayude a tener un buen discernimiento de esta palabra. ¿Okay? Esos son los sacerdotes que tienen la iluminación del Espíritu Santo. Y pues también teniendo la correcta formación de la conciencia, puedes iniciar discerniendo lo que va pasando en tu vida y así vas iniciando la vida de discernimiento espiritual. Es la brújula que nos permite reconocer la acción del Señor en la vida de la iglesia y los grandes desafíos del mundo. Ese es esencial para la misión, tener discernimiento. El discernimiento, tenemos dos tipos de discernimiento. El discernimiento adquirido, que es el que nos habla de experiencias de vida en la vida propia y en el mundo, lo que se va suscitando en el mundo. Por medio de nuestras experiencias, de lo que vamos viviendo, desde lo que se nos va presentando, tú puedes decir, ¿por qué me pasó esto? Ay, mira, pues por razón Dios me mandó esta señal y luego me pasó lo siguiente. Ese es el discernimiento adquirido, que vamos adquiriéndolo con las experiencias de vida. Y también hay un discernimiento infuso por el Espíritu Santo, don de Dios, es el carisma dado por Dios, el don, para ayudar a los demás, para que se les da a los sacerdotes, a los religiosos, a los seglares, que sin duda es una gran formación, necesitan una gran formación teológica para poder discernir todo esto, ¿no? Discernir la Biblia, por ejemplo, es este discernimiento que le infunde el Espíritu Santo gracias al estudio que se lleva. Una gran capacidad de discernimiento y consejo. Tenemos ejemplos de la capacidad del discernimiento infuso. Por ejemplo, San José de Cupertino es uno de ellos. Santa Teresa de Jesús, el santo cura de Ars, ellos tuvieron el discernimiento infuso del Espíritu Santo. Ve las películas, busca la película, muy fácil de encontrar.
Ahora, 3 capacidades para discernir los espíritus. Es una gracia del Espíritu Santo unida al don del consejo y el entendimiento. La capacidad para discernir los espíritus es una gracia del Espíritu Santo unida al don del consejo y del entendimiento. Estos son dones del Espíritu Santo que uno se los debe pedir al Espíritu Santo, que te dé el consejo, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el discernimiento para entender la palabra, para poder dar consejo y autodarte consejo. Y antes que nada, entendimiento de todo esto, de toda la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nos evita entender y tener un buen discernimiento? El vivir fuera de la voluntad de Dios, el querer vivir fuera de su voluntad, el estar luchando por vivir fuera de la voluntad de Dios, encontrando una verdad a tu propia voluntad. Eso es lo que te evita tener un buen discernimiento. Tener también el don del consejo y del entendimiento. Eso es imposible si nosotros seguimos luchando, queriendo encontrar nuestra propia verdad a nuestro gusto, a lo que te acomode. No debe ser así, porque si no, entonces tu consejo no es un buen consejo, tu entendimiento no va a ser bueno y tu discernimiento, pues, no vas a tener ese poder de discernir. Cuando nos empecinamos en llevar nuestra voluntad y nos oscurece la inteligencia, ¿ok? Se dificulta conocer, reconocer, aceptar la voluntad de Dios y se hace molesto seguir la voluntad de Dios aunque se conozca. Especialmente cuando nuestras pasiones y sentimientos están desordenados hasta parecer niños caprichosos. Por eso es muy importante no ensoberbecerse, decir, ok, creo que yo vivo en un error de vida, ¿sí? Date cuenta si realmente vives en un error de vida, porque si tú no aceptas la verdad de Cristo, entonces eres soberbio. Estamos siendo soberbios, ¿ok? Por no aceptar la verdad y la palabra de Cristo, entonces por eso no nos va a dar sus dones de entendimiento, ni de un buen consejo, ni de mucho menos discernimiento. Así que muchas gracias por acompañarme en este programa y te espero en el siguiente.